Derecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Hoy estamos con el maestro Raúl Carrancay Rivas, doctor en Derecho, maestro emérito, profesor emérito, ya no sé ni cómo le llaman, pero por muchísimos, más de 60 años, si mal no recuerdo. 68. Fíjese, impartiendo cátedra en la UNAM, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y quiero agregar algo. El maestro Carrancay es un hombre respetadísimo, pero también, no lo van a creer, muy querido por sus alumnos. Y eso que no es barco, ¿verdad, maestro? Voy a empezar por algo que a mí me trae así como impresionada. Usted que ha formado a tantos juristas a lo largo de todo este tiempo, ¿qué piensa cuando escucha decir del propio presidente de la República que hemos vivido y estamos en un estado de chueco, no de derecho? No, pues es una expresión muy lamentable que no comparto de ninguna manera, y yo creo que él lo dijo hasta donde llega mi conocimiento de lo que usted pregunta, de manera un poco no espontánea, sino improvisada, porque él representa como titular del Poder Ejecutivo a un Estado de Derecho. Indiscutiblemente, en la teoría constitucional y política, pues se le llama Estado de Derecho, es decir, un Estado con leyes, con reglamentos, con una constitución, con división de poderes. Pues cómo no va a ser un Estado de Derecho. Pero ¿no será porque él mismo le ha tocado vivir algunas chicanadas del Poder Judicial? Probablemente en su mente o en su memoria apareció algún elemento de esos, ¿no? Que le recordó alguna cosa que no se ajustaba mucho a la normatividad, como se dice, jurídica, pero sí no comparto de ninguna manera esa expresión. O sea, ¿usted sí diría que vivimos un Estado de Derecho? No. Él representa un Estado de Derecho, pero en mi concepto, querida amiga, un Estado de Derecho en crisis. En una crisis fundada, pues ¿qué le puedo decir yo a usted? Fundada principalmente en la tremenda, desgarradora, impactante inseguridad que vivimos, que es algo inédito para muchos de nosotros, y yo me atrevo a pensar que también para las nuevas generaciones. Digo para nosotros porque hemos vivido otras épocas en el país que nunca habían llegado a estos extremos, y para las nuevas generaciones debe ser algo sorpresivo, ¿no? Pero el Estado de Derecho está en crisis, en franca y abierta crisis, y junto con el Estado de Derecho, ya usted me dirá si abordamos ese tema o lo que usted ordene. Evidentemente, la política de seguridad es una política que ha fracasado en la práctica. En la teoría, pues ahí están los libros, los anaqueles, ¿verdad?, con los libros, pero en la práctica es un fracaso rotundo, porque pues no hay más que leer los periódicos, como el Heraldo, como el Excelsior, el Universal, oír las noticias, la televisión, la radio, y diario los homicidios, los crímenes violentos, pues ni siquiera se quedan como están en el estándar en el que están, ¿verdad? Van aumentando. Y algo muy impactante, el miedo, el temor. La gente dice, son las 12 del día, tengo un amigo en Cuernavaca, donde tiene usted su casa, vamos al restaurante, y yo pasé por él a su casa, y tan amigos que casi entro en su recámara, y se quita el anillo, Marta, y se quita el reloj, porque dice, mejor los dejo aquí. Y le digo, no entendí de momento, ¿qué es lo que pasa? No, pues ya ves cómo están las cosas. Claro. ¡Qué barbaridad! Eso revela, no sé cuánta gente lo haga, pero cuando ya la inseguridad se vuelve temor, miedo, algo muy fino se ha resquebrajado en el tejido social. Pero ahora llevémosla al lado de la justicia y de la ley. Sí. Efectivamente, tenemos la inseguridad por un lado, pero al mismo tiempo los impartidores de justicia o los gobernantes se quejan de que desde el Poder Judicial se deja ir a los presos, está la famosa puerta giratoria, o hay sobornos, o hay contubernios. Entonces, pues también el otro lado creo que tiene mucho que ver con esta crisis que está mencionando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo lo atribuyo, es un punto de vista
pues personal y basado en lo que oigo, en lo que escucho, en relaciones que tengo, en lo que vivo. Yo lo atribuyo no solo a las personas, sino también a una base legal deficiente, con muchos agujeros, con muchas lagunas, que permite ese tipo de filtraciones que llevan a la que podríamos llamar inmoralidad social, o sea, corrupción, ¿verdad? En pocas palabras, que tiene un espectro muy amplio, pero yo lo atribuyo a eso. Administración de justicia, dijo usted. Sí, pero ¿sabe qué? Es que yo ahí luego me enojo cuando responden así, porque es como si la culpa la tuviera la ley, y yo creo que son las personas. No, porque, por ejemplo, dijo usted administración de justicia. Bueno, el presidente nombra por mandato de la Constitución a los ministros de la Suprema Corte. Definitivamente, ¿para qué entramos en detalles? Pero manda una terna, se le rechaza, manda otra, se le rechaza, elige de la última terna al que él determina. Es una filtración evidente, tiene esa facultad derivada de la Constitución, es a lo que me quiero referir, a lo mejor me referí mal a ello. Entonces, si yo tengo esa facultad como presidente, pues oiga usted, se me está dando un poder inusitado, tremendo, que rompe el equilibrio que debe haber de poderes y que puede permitir una serie de cosas indebidas, inmorales y contrarias al derecho. Si yo te nombré, bueno, pues yo creo que una consecuencia de este nombramiento que no tiene la corporeidad jurídica que debería de tener es que yo me tome la libertad, entre comillas, de llamarte por teléfono y recomendarte un asunto, ¿no? Yo, Poder Ejecutivo, metiéndome en el Poder Judicial. Y al decir ministro, quiero decir, pongo el ejemplo del nombramiento de los ministros, pero sí, evidentemente, no hay un equilibrio de poderes, no hay una interdependencia, claro, lo cual favorece, en medio de una crisis brutal de valores, eso lo reconozco, creo que todos lo hemos vivido. En la universidad, Marta, se percibe muy fuerte, pero hoy por hoy no veo esa mística que en otras épocas vivíamos. Lo que buscan es, la mayoría, hacer dinero, tener éxito económico, pero le pregunto a un alumno o le digo, bueno, ustedes están en la Universidad de Justo Sierra, de Vasconcelos, de Caso, y ponen unas caras que, perdón, sí recuerdas quién fue Vasconcelos, ¿no? Ni idea. ¿Quién fue Caso? Ni idea. Entonces, lo identifico esto, no sé si lo digo bien, con una crisis de valores. En este caso, bueno, no conozco el nombre, pero Caso, Vasconcelos, etcétera, representan valores fundamentales que hoy se desconocen. Ello, unido a deficiencias de la ley, yo creo que ha contribuido mucho, Marta, en mi concepto, a la corrupción. Yo creo que eso, aparte de lo que usted, pues como periodista, me podría dar cátedra a todos nosotros porque lo ha vivido y lo palpa cotidianamente. La filtración, es mi manera de pensar, la filtración por la frontera norte de una cultura, entre comillas, muy respetable, pero que no es la nuestra y que trae usos, modos, costumbres, maneras de ser que no corresponden a nuestra idiosincrasia. Entonces se hace una especie de mezcla cuyo resultado siempre es negativo, siempre es negativo. Qué cosa. Maestro, ahora que mencionó, sí, la Suprema Corte me hizo pensar inevitablemente en el ministro Eduardo Medina Mora. ¿Cómo vio usted ese asunto? O sea, ¿qué fue? ¿Injerencia? ¿No fue injerencia? ¿Hizo bien en renunciar? ¿No? ¿Cómo lo ve usted, un constitucionalista de primera? Evidentemente, él fue nombrado mediante el procedimiento constitucional del que acabamos de hablar y que yo critico y creo que usted comparte conmigo esa. Exactamente. Él fue nombrado de esa manera. Bueno, ahí ya hay una deficiencia muy grave. De pronto, él tiene, según he leído yo en la prensa y escuchado en la radio y visto en la televisión y oído también, él tiene conocimiento de una investigación en la Fiscalía General de la República en contra suya. Bueno, no me quiero poner en su lugar 100% porque no podría. Cada quien es quien es, ¿no? Pero digo, pues hizo bien en principio, porque si yo como ministro me va a investigar la Fiscalía General de la República, dejo mal a mi cuerpo, al cuerpo colegiado al que pertenezco, pongo en entredicho el nombramiento que se me dio, lo menos que puedo hacer es consulta la Constitución que conoce y ve que otra filtración del presidente.
El presidente puede nombrar y, digamos, aceptar renuncias, licencias, y dice, con que se presentará ante el presidente quien calificará la gravedad, debe ser por causas graves, pero el presidente la califica. Bueno, pues no conozco la renuncia, pero me han dicho que dice, estoy enfermo, tengo problemas. No dice por qué, Fíjese, en absoluto. Como dice la Constitución, el presidente calificará la gravedad, pues señor, renuncio porque... renuncio. No dice, nada más. Renuncio, hay un vacío ahí, no sé si me explico. Sí. Y el presidente dice, pues yo lo veo grave. Claro, seguramente con una información de primera, como la estamos manejando en estos momentos o citando, de que la Fiscalía General de la República pues está en una averiguación o tiene abierta una averiguación. Entonces, yo creo que hizo bien por dignidad, por elemental sentido común. Sería complicadísimo que como ministro, porque me quedo como ministro y ¿qué hago? Puedo alegar lo que le llaman el fuero, ¿no? Soy intocable porque la Constitución maneja algo muy sospechoso, pero que se llama fuero. Bueno, puedo manejar el fuero. ¿Para qué me quedo? ¿Para qué? ¿Por capricho? ¿Por qué no? Pues mejor renuncio. Claro. Yo lo vi como lógico, como coherente. Fíjese. Lamentable en grado superlativo. Claro, porque deja muy mal a la Corte, ¿no? Pero creo que hay algo peor, maestro. El tema ¿Cómo qué? Medina, ahorita le digo, el tema Medina Mora nos lleva precisamente a la famosa fotografía de la boda de la hija del abogado Juan Collado, donde están varios ministros de la Corte, entre ellos Eduardo Medina. Perdóneme, ilústreme sobre el particular, porque no la... Una boda del gran abogado, que usted lo conoce, a Juan Collado. Sí, como no, él sí sé, pero la foto no la... Y entonces aparecen en la boda como participantes Eduardo Medina Mora y otros dos ministros, Luis María Aguilar, poquito antes, y que fue Alfredo presidente Ortiz, de la Suprema Corte. y Alfredo Ortiz Mena. Ortiz Mena. Los tres. Aguilar un agente, bueno, Ortiz Mena también, pero Aguilar un agente de primera. Así es, y los tres primera. Aparecen en la boda sentados junto con Peña, Collado. Ya Medina Mora, exministro. No, todavía no. Esto ocurre unos 3-4 meses antes de esta historia. Por eso como que habla mucho del contubernio entre abogados, poder judicial, y eso como que no gustó, ¿no? Yo veo que la fotografía de la que habla usted es fotografía, ¿verdad? Sí, es fotografía. Así se la puede llamar. Puede tener una doble interpretación. Si lo que usted dice, habida cuenta del escándalo, porque ha sido un escándalo, pues evidentemente se presta a sospechas, porque la sospecha está fundada en algo como lo que está usted atinadamente señalando. Pero por el otro lado, yo no descartaría la hipótesis de que, bueno, eran ministros, me comenta usted, en funciones los tres, pues bueno, son amigos de esta persona, asisten a la boda, ya ve que muchos de los que se casan se adornan, entre comillas, invitando a gente del poder público muy importante, a servidores connotados en la administración del Estado, y seguramente dijeron, bueno, pues vamos a invitar a fulano, a mengano y a perengano. Pero no sí, entiendo que lo ve uno y dice uno, ay. O sea, el abogado de los poderosos con el máximo poder. Sí, se presta una interpretación de ese tipo. Yo lo tomo como observador ajeno a lo que usted maneja y que tiene usted un amplio espectro de información del que yo carezco. Yo lo manejo pensando, bueno, pues coincidieron, ¿verdad? Por lo que estamos comentando, un evento social, ya iban todos, ¿no? Pero habida cuenta del escándalo, sí, se filtra absolutamente la sospecha. Ahora estamos ante un poder... ¿Puedo hacer una observación? Sí, adelante. Alguien dijo, ¿quién dijo hace unos días en la universidad? No es el caso, pero en otros niveles sospechar es también corrupto. ¿Cómo que es corrupto? Sí, porque cuando yo sospecho de él, si abundo en la sospecha, puedo empezar a calumniar o a difamar o a decir cosas que no corresponden estoy corrompiendo ya tiene que ver con la moral y con a lo mejor un sacerdote, si fuera yo católico, me lo prohibiría. No sospeches, no, piensa bien de todos. Pero es interesante, ¿no? Sospechar es también corrupto. Bueno. Pensar bien siempre, ¿no? Okay. Pero bueno, es evidente que tenemos que reformar muchas cosas y dentro del Poder Judicial la pregunta sería, ¿el Poder Judicial debería reformarse desde dentro o desde fuera? Como algunos quieren, así vamos cortando cosas, cambiando leyes desde el legislativo. O sea, ¿desde dónde se debe reformar? ¿Desde los propios ministros, la judicatura, los jueces? Desde dentro, ¿por qué? Yo en la universidad
imparto una cátedra que se llama Derecho Penal. Bueno, el derecho penal está en abierta y declarada, eso pienso yo, a lo mejor dicen que estoy loco, y abierta y declarada crisis. ¿Por qué? Porque el derecho penal tiene una función. ¿Cuál es la función? Bueno, castigar, perseguir, tipificar, describir las conductas ilícitas, los delitos. Y llegado el extremo, en México no tenemos pena capital, pues pena de prisión, a la cárcel. Pero si yo demuestro que esta es la función básica del derecho penal y que la cárcel es el infierno, dígase lo que se diga en contra, es el infierno, la podredumbre, el contubernio, la complicidad criminal, salvo honrosas excepciones, pero está en franca crisis. Si la cárcel está en crisis, el derecho penal está en crisis. Es decir, si alguien nos viera desde otra galaxia diría, qué curioso, tienen su derecho penal, castigan, ¿y de qué sirve el castigo? El Chapo está en la cárcel. ¿Se acabó el narco? No. Es como una venganza, 30 años, 40, 50, bueno, te vas a morir en la cárcel, con eso no resuelves el problema. De ninguna manera la cárcel, además, readaptar, ¿cómo se readapta? Es un mito muy bello, está en los libros, ¿no? La readaptación social del delincuente a través del trabajo, la educación, etcétera. Está en los libros, en los anaqueles, pero en la realidad no opera, no funciona. Entonces, esto está en franca crisis. Bueno, y si hay crisis, ¿qué pasa? Yo me atrevo a señalar el problema y a pensar en principio que la pena de prisión ha fracasado en todo el mundo rotunda y categóricamente, y más hoy en México que vivimos una tragedia desgarradora por la inseguridad, y que debe de ser sustituida por penas no privativas de la libertad, sino penas de corte pecuniario. ¿Cómo? Si yo soy narco y tengo una fortuna inconmensurable, ¿qué es lo que hago? Suelo lavar dinero. Mi fortuna la pongo en esta empresa, en esta empresa, en esta empresa, en esta empresa. Estoy lavando el dinero. Perfecto. Llega un momento en el que se descubre esto. Se llama lavado de dinero. Bueno, ya lo dijimos o ya lo dije. En esas condiciones, lo que habría que hacer es, desde el punto de vista económico, descubrí que esas 4 empresas en las que tienes el dinero son ilícitas y están haciendo algo totalmente contrario al derecho. Bueno, vamos a ver qué dice la ley, y la ley dice que deben de desaparecer, digamos, como pena de muerte, ¿no? La desaparición de estas por su ilicitud, por su mala composición legal. Entonces les daría un golpe mortal a ese tipo de organizaciones mediante la confiscación de plano, ¿no? La confiscación y todos esos bienes que pasaran a utilidad, que pasaran al capital del Estado. Te retiro eso que has obtenido ilícitamente, pasa al Estado, enriquece al Estado, que son fortunas inconmensurables, y entonces allí sí hay un golpe muy serio en contra del narcotraficante. ¿Y qué haría con el autor, con el narcotraficante? El narcotraficante, a él sí lo podemos meter en la cárcel porque no le vamos a dar un premio. O podemos meterlo en la cárcel considerando todos los defectos de la cárcel, no lo vamos a dejar afuera, ahí lo metemos en la cárcel, pero no como pena exclusiva, no como pena única, sino acompañada de lo otro. No, o sea, no es que esté por la desaparición de las prisiones. No. Aunque no sirven de nada, Marta, absolutamente de nada. Va usted a una cárcel y es el infierno. Y dice usted, bueno, la readaptación. ¿Cuál readaptación? ¿Usted creyó alguna época en la readaptación o no? Yo creo que fue un sueño maravilloso. Es un deber ser al que aspiramos muchos de nosotros. Hasta una obra de teatro llegó a poner, ¿no? Sí, exactamente. Qué bien se acuerda. En carne viva. Sí. En carne, exactamente. Catarsis, ¿no? De los presos. Sí, es un sueño maravilloso en el que hemos pensado muchos, pero mire, me readaptan. Supongamos por caso que ya estoy químicamente puro, estoy pero un angelito, y me llevan al mismo seno de la sociedad en la que cometí el delito. La sociedad que de suyo es criminógena. Criminógena quiere decir que como es una sociedad de competencia muy acelerada,
es una lucha económica brutal por el capitalismo, por todo lo que sabemos. Entonces es una sociedad que favorece movimientos ilícitos de las empresas, de los individuos, de suyo. O sea, me curaron del pulmón, estoy sano y me vuelven a meter en una mina contaminada, me vuelvo a enfermar del pulmón. Es el cuento de nunca acabar, suponiendo que hubiera la readaptación. Por eso digo que está en crisis. Entonces usted no cree en el pueblo bueno. Sí creo que nacemos, ya iríamos a otro espacio, yo creo que nacemos fundamentalmente nobles, buenos, generosos, pero ya entramos en esto y nos empezamos a contaminar de manera brutal y terrible, ¿no? Indiscriminada, por el tipo de educación, por el tipo de sociedad, por el tipo de contubernios que se van entretejiendo unos con otros. Pero yo sí pienso que ese sería un camino imprescindible. Yo estoy pensando muy seriamente en terminar un libro sobre el particular y entonces que se difunda a través del editorial y ahí queda el pensamiento de una persona, un servidor, equivocada o no, pero tratando de decir, esta no es la política que conviene, este no es el camino que debemos seguir porque es iluso. Hago una caricatura con todo respeto, pero eso de que pórtate bien o se lo digo a tu mamá, pues no. Que te castigue tu mamá o tu papá, pues no. Es un pensamiento tal vez noble, tal vez, no sé, con un origen cristiano, respetable, ético, moral, pero en la realidad que estamos viviendo no opera de ninguna manera. Ahorita que estamos entre la moral y las leyes y la justicia, precisamente está muy a discusión algunos de los temas que ha puesto el propio López Obrador, insisto, porque se mete mucho en el tema de jurídico. Hoy lo escuché decir que en la mañanera lo escuché decir que estaban por encima los principios que la eficacia, refiriéndose con lo que pasó en el intento Culiacán. de detención en el penal, ¿no? Así es. Entonces, que él no tenía remordimientos porque para él estaba por encima los principios a la eficacia de no haberlo Yo logrado. creo que es muy radical con el delito. Yo creo que nos riñen. Yo puedo respetar los principios. ¿Qué le diré? No detenerla arbitrariamente, que haya una orden de aprehensión, que haya un fundamento para detenerla. No puedo llegar y privarla de la libertad porque sí, de manera arbitraria. Entonces, eso lo reconozco, pero no veo por qué, cumplido eso, un respeto a los derechos humanos fundamentales, al llamado debido proceso, como se le llama también en derecho, pero esto no veo por qué va a reñir con la eficacia. Él pensaba, yo creo, en el peligro de haber puesto en riesgo a la gente si lo mantenían detenido a Ovidio. Yo no lo veo así. Yo creo que se pudieron hacer las cosas de otra manera más limpia, con una estrategia mejor, o mejor dicho, con una estrategia clara, ¿no? Contundente, y no como se hizo, que revela un desorden bárbaro, ¿no? Que había un orden de aprehensión. Por lo menos a los que leemos los periódicos y escuchamos la radio y vemos las redes sociales, no nos quedó muy claro si había una orden de aprehensión o no, si la orden de aprehensión ya estaba o no estaba. Dicen que sí, dicen que no, pero son decires, pero no se sabe, queda una duda, porque yo no te puedo detener arbitrariamente, no puedo entrar aquí y vámonos, no. ¿Dónde está la orden del...? Por lo menos es lo fundamental, lo elemental en el estado en el que vivimos. Entonces eso no quedó muy en claro, ¿verdad? Sí, no. Se ve como tantito turbio. Dijeron que sí, que había una solicitud con fines de extradición, ¿no? Y luego dijeron que no, que estaban esperando la orden de cateo, decían unos, otros decían que la orden de aprehensión. Entonces yo también... Y si no calcularon la respuesta, pues caray, la estrategia está muy mal. Ellos mismos lo reconocieron. El secretario de Seguridad, si la memoria no me falla, lo dijo, igual que el secretario de la Defensa, cuando estaban siendo interrogados por y si no se libró la orden, ¿queda en mal otra vez el sistema de justicia? Quiere decir que actuaron en contra de lo que establece la ley y consecuentemente no cumplieron con un requisito básico y fundamental de la estrategia legal, de la estrategia constitucional. ¿Pero hay quién queda mal? ¿Ellos o los otros que la hicieron cansada, tardía y con pues yo creo que es una mezcla pavorosa en la que todo el mundo no hizo debidamente su tarea, me parece a mí. Y otra cosa que a mí me sorprendió, no sé a usted como comunicadora, como periodista, que a mí me llamó poderosamente la atención,
cómo Trump, que quiere, dicho en palabras coloquiales, al narco en Estados Unidos porque ha solicitado la extradición, cómo ante el fracaso rotundo de la operación habla y felicita. Digo, eso me parece en chino, ¿no? Claro, no lo entiendo. Tú querías a este hombre, no se te da porque hay un fracaso por estrategia pésima, rotundo, y hablas y dices, los felicito por el éxito de la operación. Chino para mí, con el debido respeto al chino, ¿no? No lo entiendo, ¿verdad? ¿Cómo es que hizo eso? O sea, hay una serie, a no ser que haya pensado, puede ser, ¿verdad? ¿Por qué no? Bueno, tan torpe que es el señor, ¿verdad?, el presidente norteamericano, pues no maneja la elegancia verbal, ni mucho menos. Te felicito. Al fin ya sé que tarde o temprano me lo vas a entregar. Exactamente, me lo vas a dar, lo voy a tener. Y ahorita te doy una palmadita en la espalda. Pero mezclo todo y digo, bueno, esto es un caos, esto es risible. Claro. Esto es algo patético que nos ha dejado muy mal. Maestro, usted había vivido tanta confusión y tanto deterioro en el Poder Judicial como hoy estamos viviendo, y no solo judicial, a nivel de vida, más allá de eso, de la vida cotidiana. Si yo había vivido algo así, no, nunca. Yo desde que tengo conciencia, digamos, ciudadana o civil, ¿qué le puedo decir? A los 8 años, 9 años, creo que era presidente Lázaro Cárdenas, yo no recuerdo una época así. De ninguna manera. ¿Y el sistema de justicia funcionaba entonces? El sistema de justicia no funcionaba de manera perfecta porque la Constitución es del 17 y siempre ha tenido las fallas que en mi concepto tiene y que hemos señalado, pero no era tan resonante ese mal funcionamiento como lo es hoy. El deterioro del Poder Judicial, ¿cuándo se da? ¿Dónde se da? ¿Cómo se da? O sea, ¿cómo se va descomponiendo hasta llegar al punto en el que estamos? Que yo sinceramente lo veo podrido, no sé cómo lo ve usted. No, lo veo archirrecontra super podrido, salvo honrosas excepciones. Yo creo que se va dando también por un contubernio entre las deficiencias legales y algo de lo que hablábamos hace un momento, la desvalorización. Es decir, la crisis de los valores. Entonces es un proceso. Yo creo que es un proceso en el que se entremezclan ambas cosas. De la época neoliberal, como dice también López Obrador. Yo pienso que en la época neoliberal se aceleró esto enormemente, contribuyó el aceleramiento a la corrupción que estamos viviendo, sin duda alguna. La alimentó con fuerzas negativas y a partir de ese momento sí tenemos eso, es como yo lo veo. Déjame preguntarle ahora de sus alumnos. ¿Usted ha tenido ahora sí que alumnos distinguidos, reconocidos, afamados? ¿Han pasado tantos por sus aulas? ¿Recuerda algunos? Sí, como no. Tuve el privilegio, bueno, no sé si decirlo porque puede sonar a petulancia, pero por ejemplo, me viene a la memoria Olga Sánchez Cordero, fue alumna de un servidor, claro, brillantísima. Su padre fue mi maestro, un notario destacadísimo, gente de primera. Don Raúl Carrancá. Amiga mía. Muchísimas gracias. No, por favor, se las doy a usted y fue un privilegio para mí muy grande el estar con usted y reconocerla como siempre la he reconocido y respetado. Esperemos tenerlo de nuevo por acá. Muchísimas gracias. Será un honor. De hecho, en un documentalista comprometido, hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista.